¿Qué onda, mis duendes? Bienvenidos a un capítulo más del Duende Biker y las motos. El día de hoy estamos con mi amigo Vladimir, compa de Brian, el de la Dominar 250. No sé si ya vieron el video, si no, se los dejo por acá el enlace para que vayan a ver la nueva Dominar 250. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Averígüelo usted mismo. Así, muerde el cebo. Amigo Vladimir, tenemos una Benelli. ¿Qué cilindrada es? 300. 300. 300, bicilíndrica. Bicilíndrica, no, pues sí. ¿Por qué comprar una bicilíndrica de 300 centímetros cúbicos y naked? La verdad ya tenía rato con algunas que otras motos, Itálica, MB, Pulsar. Y decidí subir un poco la cilindrada. Hiciste lo correcto, mamá. Porque lo más que pude llegar fue 250, entonces quiero empezar a calar estas 300 y hasta ahorita no me ha decepcionado. Cero fallas. Cero fallas, full tope con el acelerador, es una chulada la verdad, es un bombón. El torquecito, ¿cómo se siente el torquecito en una bicilíndrica? Si es diferente al monocilíndrico, ¿cómo lo sientes? ¿Más torque o menos torque? Yo siento un poco más torque, la verdad cuando vas acelerando sientes el jalón, luego se siente el jalón, entonces sí es mucha la diferencia. Ok, mis amigos, entonces en un ratito nos vamos con la ficha técnica. Primeras impresiones, ya se la saben. Vámonos, perros. Es difícil. Y bueno, mis duendes, ya estamos con la Benelli. En el apartado del motor tenemos un motor de 300 centímetros cúbicos, bicilíndrico, de 8 válvulas, que desarrolla 38 caballos de fuerza. En la parte de los frenos tenemos un doble disco flotante con pinza radial, firmado por Benelli. Esto me parece algo muy bueno, adicionado a que tiene ABS. Es refrigerada por líquido. En la parte de la iluminación, que es algo de lo que más me gusta de esta moto, encontramos que tiene iluminación full LED, tanto en direccionales como en el faro principal. Miren nada más esa luz diurna, o sea, se ve hermosa, se ve exquisita. Otro de los plus que tiene esta moto es que es una moto con intermitentes y el faro principal es en lupa. Ya subiéndonos a la moto encontramos que es una moto no muy ligera, son 195 kilos en seco, lo que quiere decir que ya con todos sus líquidos estaría pesando un poco más de 200 kilos. Eso no me lo esperaba. En la piña derecha encontramos que la maneta del freno es regulable en 4 posiciones. Eso es muy bueno. Tenemos el cortacorriente, las intermitentes, que es algo muy bueno, y el de encendido. En la piña izquierda encontramos luces altas, bajas, luz de paso, derecha, izquierda. En cuanto a las intermitentes, tenemos un botón que dice que es posible desconectar el ABS de esta motocicleta. No se los recomiendo a menos de que estén bastante zafados de su cabeza. En cuanto a la capacidad de combustible, tenemos un tanque de 16 litros que esperemos que rinda muy buena autonomía. Sería cuestión de verse, ¿saben? Yo lo dudo un poco, puesto que es una moto que tiene un buen rango de revoluciones y que es bicilíndrica. Habrá que ver, esperemos que no gaste más gasolina que la Yamaha R3, que como todos sabemos es el tractorcito de las 300, es la que más gasta. En cuanto al tablero, tenemos un tablero digital con todas las indicaciones al lado. Tenemos el de la reserva de combustible, presión del aceite, luces altas, intermitentes y el del ABS. Algo muy bonito que siempre tiene Benelli es esta llave, que es una llave tipo navaja. En cuanto a la altura del asiento, encontramos que está a 795 milímetros. Eso es algo
por ejemplo, si eres alguien bajito como yo, se te dificultará un poquito alcanzar el suelo, pero no bastante. Como ejemplo, yo mido 1.63 y alcanzo las dos puntas, nada que te impida manejarla. En cuanto a los neumáticos, es otro de los plus que tiene Benelli. En el caso de la 302, incorpora llantas Pirelli Angel. En la parte de enfrente tenemos una 120-70-17 y en la parte de atrás también tenemos una llanta de un buen grosor. Es una 160-60-17, lo cual hace muy buena para las curvas. En cuanto al freno trasero, tenemos que es un freno de disco, también firmado por Benelli, y ABS. Para activar o desactivar el ABS simplemente hay que dejar presionado el botón y se desactiva el ABS. Para activarlo es meramente lo mismo, dejar presionado el botón, esperar a que tile el testigo del ABS y con eso podremos conectar o desconectar el ABS. Amigos, esta es una motocicleta que es buena, la verdad me está dejando muy buen sabor de boca. Y el sonido solo escuchen. Qué rico, qué delicioso suena eso. Grandes ventajas de una moto de estas: no se necesita mucho gas para meter un buen rebase. Con solo un poco de potencia se pueden hacer maravillas. Ay, Dios mío, no. Qué feliz, qué alegría. Es una moto que tiene 38 caballos de fuerza. O sea, realmente para hacer 300 pues la cifra no está tan mal. Pero estoy bien alucinado con su sonido. Su sonido es... Ahora imagínense con un escape liberado. Debe ser... lo más ricura. Vamos a exprimirla un poquito. Posición deportiva. Les dije que el tablero cambiaba de color. ¡Bueno! Potencia más que suficiente para salir a carretera. Vamos a un nivel de inclinación un poco... ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? ...pronunciado. Y aún así no desvaría, no se rinde. La reducción de marchas es buena. Ahí va la 180, o sea, para que vean que igualmente no se rinde, no le afecta tanto. Como les repito, vamos de subida. La verdad es que a ciencia cierta no sé a dónde me están llevando, pero hoy me estoy divirtiendo como nunca.
Creo que está más que sobrada esta motocicleta. O sea, literal, si cuentas con el presupuesto para comprar una de estas, me parece una opción más que adecuada, más que perfecta. Yo con mi intermitente prendida, no mames.